Continúa la constituyente y a medida que pasa el tiempo hemos visto que va aumentando el rechazo, ha habido cada vez más preocupaciones por parte de ciertos sectores políticos que no están conformes, a pesar de haber apoyado el apruebo, con lo que se está haciendo en la nueva constitución. Y particularmente tenemos aquí las figuras de muchos expresidentes, en particular se observa el caso de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, que se ha notado que están molestos con esto, han empezado a influir en sus entornos, como le llaman, sus centros de influencia para tratar de cambiar la situación. Y particularmente Ricardo Lagos se ha caracterizado por aparecer ahora mucho en la prensa y decir que bueno, si gana el rechazo no es el fin del mundo y hay que hacer reformas, pero al mismo tiempo la convención tiene que moderarse. Entonces como que están intentando hacer presión. Y en medio de todo eso se han dado dos situaciones bien curiosas. Por un lado, la convención rechazó garantizar la propiedad de las viviendas y que éstas sean inviolables y que el Estado tenga el deber de proteger, que no se las puedan tomar. Ahora no se aprobó que eso vaya a ocurrir, pero sí se rechazó garantizar que no le ocurra eso a las personas dentro de sus casas, de sus predios, etc. Y luego, ante todas estas críticas, la convención respondió diciendo que ¿cómo nos pueden cuestionar si la constituyente ha sido el único proceso democrático que ha tenido Chile en toda su historia? La arrogancia es impresionante, realmente impresionante. Pero ya saben el dicho, que mientras más grande es la arrogancia, más grande es la caída también. Pero todo eso lo vemos a continuación. Antes quisiera agradecer al suscriptor Michel Mela, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Felicidades por el trabajo, comentarios objetivos. Bueno, muchas gracias Michel, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hemos visto ya movidas del mundo político por el aumento del rechazo, pero también porque no les gusta lo que está viendo en la convención. Hace algún tiempo vemos en este canal, y ahora se está mostrando, que grandes sectores de la centroizquierda no estaban muy felices con el camino que la constituyente estaba tomando, particularmente porque encontraban que muchas de sus reformas eran muy radicales. Al principio no lo decían mucho cuando había más popularidad por el apruebo que por el rechazo, pero ahora que eso se está invirtiendo, como buenos políticos cambian chaqueta, se han puesto a decirlo, ya que muchos de ellos simplemente más que por parámetros ideológicos o de principio, seguían generalmente por temas simplemente de popularidad, ¿no? Y ha habido movidas particularmente de aquellos que han manejado el poder más alto de este país a lo largo de los años. En particular, tenemos el caso de Eduardo Frei y Sebastián Piñera, expresidente Frei de la democracia cristiana, Piñera por la derecha, que están al parecer moviéndose en su entorno para influir. También le vale la pena decir que Piñera se mantiene cercano a la política y hay una posibilidad real que en 4 años más vaya de nuevo por la presidencia. Esperemos que no gane si eso ocurre, pero es una posibilidad real. Pero el que más se ha empezado a mostrar es Ricardo Lagos, que comenzó a dar entrevistas diciendo que él teme que puede haber una constitución que sea muy inadecuada para las necesidades del país. Justamente se ha puesto a hacer crítica a la constituyente, particularmente por elementos como el Estado plurinacional, la idea de eliminar el Senado, las estructuras de la descentralización y muchas críticas de ese estilo. No tanto con, por ejemplo, el estatismo y que el rol del Estado crezca más, sino con esos cambios de estructura a nivel del Congreso y de estructuras de poder macro, no con la intervención del Estado, eso les da exactamente igual. Y en general a todos estos expresidentes pasa lo mismo. Lo que más les molestó es lo de eliminar el Senado, donde hay mucho poder que tienen ellos también, pero también el elemento de que se cambia toda esta estructura de centralización. Ahora yo lamento que la molestia no haya sido con los sistemas jurídicos, por ejemplo, privilegiados para grupos indígenas, o el tema del estatismo, pero parece que más me ha molestado ha sido el tema de la supuesta descentralización, que fue a medias nada más, y por otro lado el tema de la estructura política eliminando el Senado. O sea, al final cosas que interesan más a esos grupos de poder. Ahora, muchos sé que van a alabar a Ricardo Lagos dentro de esto porque van a decir, hoy Ricardo Lagos critica a la constituyente, y aquellos que van a criticar a esa institución les va a gustar lo que dice Lagos. Pero no hay que olvidar que Ricardo Lagos tampoco es una figura muy maravillosa per se. Él gobernó con su gobierno de centro izquierda y muchos la alaban ahora, pero todos parecen olvidar los casos de corrupción enormes que hubo en su gobierno, particularmente lo que se llamó los sobresueldos, que básicamente a los ministros, a funcionarios de gobierno les pasaban maletas con billetes y de manera escondida, y se descubrió y decían, ay, es que los sueldos son muy bajos, entonces le estamos dando sobresueldo.
Y normalmente eso podría haber terminado incluso con la destitución de Ricardo Lagos y él en la cárcel, pero llegaron a un acuerdo con la derecha, que en ese momento la UDI la lideraba Longueira, y al llegar a un acuerdo con la derecha se salvó a la figura de Ricardo Lagos para cuidar las instituciones. Entonces ese acuerdo entre la izquierda y la derecha evitó la investigación de todo ese caso con mayor profundidad, que fue el caso de corrupción Mobgate. Entonces todo eso es lo que justamente pasó con Ricardo Lagos en su momento. Entonces, está bien que haga crítica y todo, pero no podemos olvidar, porque aunque hayan pasado años, este tipo de situaciones que se dieron en el pasado. Pero de todas maneras, en medio de todo eso, hubo una serie de indicaciones que se presentaron por la derecha con apoyo del centro y la centroizquierda que fueron rechazados nuevamente por la constituyente. Y vale la pena decir que eso no significa que esto vaya a ocurrir. Es como lo que ocurre con lo de las pensiones, pero que rechacen defender ciertas cosas muestra la señal en que está empujando las cosas en la constituyente. ¿Y qué es lo que rechazó la constituyente? Rechazó lo siguiente, esto se presentó y se rechazó. La propiedad sobre la vivienda es inviolable. El Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena. Se rechazó. Los afectados por el uso ilegal de su vivienda o terreno tienen derecho a ser indemnizados por el Estado a causa de su inacción. Se rechazó. Y por otro lado, es deber del Estado desalojar a cualquier usurpador, usuario u ocupante ilegal de cualquier vivienda o terreno. Se rechazó. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahí? ¿Esto significa que se vaya a establecer que se pueden tomar casas, viviendas, etcétera de por sí? No. Pero que se rechace proteger la propiedad de las personas sobre su casa, su departamento, aquello que es suyo, que están viviendo ahí o incluso que arriendan, es una señal en qué dirección están empujando. Y hemos visto en muchos casos, por ejemplo, declaraciones como Giorgio Jackson diciendo que ellos no iban a desalojar las tomas. Es una validación por parte del Estado de respecto a esos ataques a la propiedad privada, a las viviendas, a los arriendos que personas pueden haber conseguido con mucho esfuerzo, solo para garantizar los actos de ataque de aquellos que son criminales en ese caso y tomar propiedad de otros. Es sumamente injusto, es una injusticia total. Y aquí esto puede afectar principalmente a aquellos que tienen, por ejemplo, más de una vivienda. Imagínense una pareja de jubilados que ahorró toda su vida para poder comprar una segunda casita y así arrendarle y ganar unos pesos extra. Ahí esto empuja en la dirección que esto pueda darse más tomas. Y ya en el pasado hemos visto cómo la justicia ha tomado la decisión de que ante las tomas de terrenos y situaciones similares, en realidad lo que tiene la persona afectada no es un derecho a que saquen a ese que se tomó su propiedad, su casa, su terreno, lo que sea, sino que tiene un derecho a pedirle a la autoridad que solucione el problema. Y si la autoridad no lo soluciona, no puedes sacar al que se tomó tu propiedad. Es súper preocupante. Y hace poco están empujando leyes para facilitar la expulsión de personas de propiedades tomadas, pero el hecho de que la constituyente rechace esto es una pésima señal. Y de la misma manera que la constituyente rechaza garantizar el derecho de propiedad de los trabajadores, y no han aprobado normas que vayan a la expropiación, pero al rechazar tanto y declaraciones que se han dado se ve que en esa dirección va, con esto pasa lo mismo. Dicen que no hay normas aprobadas que permiten las tomas, pero si tienes declaraciones de ministros como Giorgio Jackson diciendo que no las quieren desalojar, y después tienes a la constituyente rechazando garantizar el derecho a las personas a poder tener su propia casa y que no se las quiten, es así de simple, ¿en qué dirección va la cosa? Nuevamente vemos cómo el Estado hace más daño que bien, porque lo que tenemos actualmente, y que con esto se estaría garantizando, es una estructura en que el Estado no te deja sacar a las personas de tu propiedad. Si no hubiera el Estado metido, tú por último podrías ir y tratar con unos amigos o familiares, logras recuperar tu casa. Pero aquí no, te la quitan, tú tratas de defenderte y te sancionan a ti por defenderte. Tratas de recuperar tu casa y a ti te castigan por intentar hacerlo. Es una locura, es brutal, realmente es brutal. Y ante todas estas críticas que se ha dado por la convención, ha habido respuesta, particularmente por la presidenta de la convención, María Elisa Quintero. Y ante las quejas y críticas, los constituyentes han tomado la decisión, bien arrogante diría yo, de culpar a la derecha, que es culpa de los medios, no hemos hecho nada mal, es todo un proceso maravilloso, es todo culpa de otros que han hecho las cosas, cero autocrítica. Y al mismo tiempo la presidenta de la constituyente dijo que el proceso constituyente es el único democrático que hemos tenido. La arrogancia. Realmente ese pensamiento mesiánico y esa arrogancia. O sea que no fue democrática la última elección en que ellos mismos sacaron sus cargos. No fue democrática tampoco la elección en que salió electo Gabriel Boric, de su sector político. Entonces no fueron electas las elecciones tampoco post-dictadura. Ni antes de la dictadura, ni durante, bueno, ahí se puede comprender. Pero si suma y sigue, no, en toda la historia de Chile, este es el único proceso democrático. Arrogancia total, o sea, es impresionante que den ese tipo de declaraciones y en general por ese tipo de actos las personas generan rechazo a este tipo de situaciones y además en medio de toda esa arrogancia hablando de que ellos son tan maravillosos se dio el escándalo de que uno de los asesores en la Comisión de Medio Ambiente de la Constituyente dio una presentación totalmente borracho.
el Estado. Le hacemos toda la pega al Estado y el Estado no hace nada por nosotros. Entonces necesitamos que el Estado cumpla un rol social, un rol comunitario. Y eso lo hemos planteado en la iniciativa que presentamos. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, les damos otro aplauso virtual. Les agradecemos nuevamente su presentación y por habernos acompañado. Nos cuentan por ahí en el chat que están en este momento en la celebración de Chaya, así que también les enviamos un saludo importante por allá. Ahí lo ven. Una vergüenza. Entonces ahí tienen ese proceso único, democrático. Una arrogancia que además es una mentira. Y sumado a eso, se llenan totalmente de escándalo, además de la aprobación de propuestas negativas y hacer indicaciones y rechazar cosas que muestran que la dirección en que van las cosas no es muy positiva y que afecta al ciudadano común y corriente. También tienen escándalos como el de Rojas Vade, ahora del asesor, suma y sigue, los asesores que después tenían los escándalos, además de este señor, con el tema de que familiares contratan y así. Y después se preguntan por qué la gente aumenta el rechazo a lo que están haciendo ellos. ¿Tienen responsabilidad propia? ¿Es acaso campaña del terror o desinformación mostrar a ese asesor borracho? No, es algo que ocurrió. Tal vez les gustaría que nadie dijera nada, pero ahí está. El único proceso democrático. Qué vergüenza. Realmente son vergonzosos. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece estas movidas que está haciendo el mundo político, particularmente por el rechazo que está generando la convención, como también este rechazo que se dio a esas indicaciones para defender la propiedad de las personas sobre sus casas y sobre las tomas que podría ocurrir para sacar a las personas, como también la situación del asesor borracho y las respuestas que ha dado la convención? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.